gratuito y que, bueno, tener internet es una condición sine qua non, pero que permite que esto pueda replicarse. Así que yo les quiero animar a que también pregunten mucho, utilizar justamente el chat para preguntar, eh, y que si no entienden algunas de las cosas que yo les digo, por favor, lo manifiesten por el chat para que así yo pueda volverlo a decir. Yo quiero contarles un poquito quién soy. Bueno, yo me llamo Carlos Celada, y soy profesor de Derecho, soy abogado y trabajo en la Universidad del Pacífico. Yo estudié en la Católica, pero trabajo en la Universidad del Pacífico, que tiene una facultad de Derecho hace más o menos unos 11 años. Y como muchos de ustedes, cuando estuve en la universidad no encontraba espacios que fueran inclusivos. Yo durante toda mi vida universitaria estuve en el closet, o en todo caso viviendo una doble vida, eh, pero a mí el derecho me permitió eh, escapar de muchas cosas y me permitió salir del país durante más o menos unos 10 años. Y en ese periodo se gestó otro Carlos, ¿no? Un Carlos que estaba fuera del closet, un Carlos que conoció una nueva familia, y cuando terminó mi tiempo fuera y decidí regresar aquí, eh, me planteé no solamente volver a la universidad y tratar de generar espacios más inclusivos, sino también ser una persona visible en el espacio académico, que era una cuestión también que no sé si les pasará a ustedes, pero creo que una de las razones por las que yo todavía me fui ocultando más en el closet mientras yo estaba en la universidad era que no tenía un solo profesor que fuera visiblemente LGBT. Y eso impactó muchísimo mi imaginario, ¿no? De pensar de que si yo explicitaba de alguna manera mi orientación sexual, ponía en peligro la posibilidad de crecer profesionalmente, ¿no? Sin dejar de lado también todo el tema de mi familia. Yo vengo de un contexto conservador, muy religioso, evangélico. Entonces había muchas prisiones mentales que yo tenía cuando estaba creciendo. Y fue muy complejo también ir saliendo de eso, ¿no? Y ahora que ya estoy más grande, más adulto, y no solamente decidí ser un profesor, digamos, abiertamente gay en el espacio académico, sino además también trabajar como espacios de investigación los temas de discriminación por temas LGBT, ¿no? Generar una línea de investigación consistente eh, para que sea como que ya no doble, sino triplemente visible, ¿no? Y en eso voy. Han pasado más o menos 10 años desde que volví aquí a Perú. Yo ahora tengo 43 años y bueno, estoy ahora al frente del Departamento de Derecho y poquito a poquito estamos construyendo un espacio más seguro para los estudiantes en la Pacífico. Eh, También cuando voy a veces a la Católica y a San Marcos, también la oportunidad también de animar a que sigamos en este camino de visibilidad que siempre es complejo, ¿no? A mí me costó muchísimo hacerlo, pero creo que también llega un punto en la vida donde uno se confronta con muchas cosas y uno finalmente reconoce que la visibilidad también es libertad, ¿no? Entonces, a quienes todavía por alguna razón buena, me imagino, todavía no salen, sepan que todos hemos pasado también por ese proceso y que ojalá que puedan darse las condiciones para que ustedes lo puedan hacer con seguridad, ¿no? Entre tanto, yo, bueno, como soy el profesor de esta sesión, quiero declarar este espacio como un espacio seguro, ¿no? Para todos y que la idea es que podamos conversar y a propósito de lo que a mí me ha tocado vivir y aprender, que eso también les pueda servir a ustedes, ¿no? Y una última idea a propósito de la visibilidad y a propósito de mi propia experiencia cuando yo crecía, y es que ustedes no tienen idea de lo que puede impactar en la vida de alguien la visibilidad de ustedes, ¿no? Porque le permite a la persona que está viendo a esa otra persona visible imaginarse cómo podría ser su vida, ¿no?
Y creo que quienes hemos crecido justamente sin esos referentes, hemos sufrido mucho en ese proceso, ¿no? Entonces, quienes ya son visibles, sean conscientes de esa responsabilidad también que tienen con esa visibilidad, ¿no? Y quienes están todavía observando, eh, esperen el momento, porque llega un momento donde uno se da cuenta que uno tiene que hacer eso, ¿no? Ok. Eh, Empecemos. Como yo soy abogado, vamos a hablar de derecho. Y si bien estoy seguro que no todos aquí son abogados o están estudiando derecho, yo prometo tratar de ser muy sencillo cuando vayamos hablando de temas jurídicos. Yo he querido llamar esta presentación Historias en Construcción, porque creo que estamos viviendo un periodo interesante de la historia del derecho y las disidencias sexuales. De hecho, quisiera adelantarles que mucho se habla del término diversidad sexual eh, versus disidencia sexual. A mí me gusta más hablar de disidencia que de diversidad, porque, digamos, hay mucha gente que puede ser sexualmente diversa, pero que puede ser igual machista, homofóbica, transfóbica, bifóbica, ¿no? Yo creo que el proceso de continuar la deconstrucción que uno tiene que hacer cada día hace que cuando uno está en ese proceso, uno ya no solamente sea sexualmente diverso, sino realmente disidente, ¿no? Eh, la diversidad me parece que es un buen punto de inicio, pero creo que debemos de aspirar a la disidencia, ¿no? Porque, digamos, la diversidad en sí, tal cual, no garantiza necesariamente un respeto a los derechos de los demás, creo yo. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, yo quiero presentarles un poquito las ideas que quisiera compartir con ustedes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Vamos a ver si podemos acabar estos 3 puntos esta noche. Yo me quedo feliz con que por lo menos acabemos los primeros 2. Primero, hablarles del enfoque de género y por qué creo que debemos de poco a poco ir saliendo de ese enfoque para hablar de un enfoque más queer o queer, del que hablan algunos y algunos autores en América Latina. La ruta en particular que ha seguido el derecho internacional de los derechos humanos, que es el área en la que yo trabajo, en los temas de diversidad y disidencia sexual, y finalmente en dónde estamos y pues hacia dónde vamos o hacia dónde creo que deberíamos de ir en los próximos años. Así que comencemos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siempre cuando se habla de derechos humanos, se habla siempre de una cláusula general que prohíbe discriminar. Siempre ustedes deben recordar que en los últimos años, cuando se habla de nuestros derechos, se dice, no quiero que me discriminen por, ¿no? Por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, pero siempre está presente la palabra discriminación. Y esto es porque en el lenguaje de los derechos humanos, un elemento esencial de esa forma de mirar la vida y las cosas es el lenguaje de la prohibición de la discriminación. Todos los tratados sobre derechos humanos, incluyendo este que está aquí al frente, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado que ha ratificado el Perú y que también se conoce como Pacto de San José, que muchas veces los sectores más conservadores o antiderechos han dicho que el Perú debería retirarse de este tratado. Tiene un artículo primero que si ustedes lo leen, tiene la palabra sin discriminación y luego señala de una serie de motivos por los cuales está prohibido discriminar. Este tratado es un tratado de 1969 y si mis cálculos matemáticos no me traicionan, han pasado más o menos 51 años. Ese tratado ya es un señor, una señora de 51 años. Y quisiera que por un segundo leyeran las razones por las cuales en 1969 la comunidad internacional se puso de acuerdo que no podía discriminar. ¿Podrían leer por un segundo ahí cuáles son esas razones? Y también si les llama la atención algo en particular de la redacción de esta cláusula.
La primera pregunta que tengo para todos o para todes ¿es una cláusula abierta o cerrada? Cuando digo abierta es que deja la posibilidad de que en el futuro podamos imaginarnos otras formas de discriminar que no estén, digamos, en la mente de quien redactó esto en 1969. O es más bien una cláusula cerrada, o sea, estas son las únicas posibilidades de discriminación y no hay otras. ¿Qué opina? Abierto. Lili dice abierta. Es una cláusula abierta, muy bien. Y esto se hizo así a propósito, ¿no? Porque los tratados, y en líneas generales yo diría que las grandes normas del derecho no se producen así todos los días y la idea es que no se cambien constantemente. Yo sé, en el Perú cambiamos la constitución un montón de veces y todo eso, pero digamos, en los países que tienen sistemas jurídicos más estables eso no pasa. Y en el derecho internacional, los tratados son instrumentos que tienen esta vocación de permanencia. Entonces, pensando en eso, esta cláusula que prohibía discriminar se hizo como una cláusula abierta, para que si en el futuro los seres humanos nos dábamos cuenta que podrían existir otras razones para prohibir la discriminación, siempre hay espacio para eso, ¿ok? Sin embargo, en 1969 era claro que palabras como orientación sexual, identidad de género, expresión de género, ni siquiera se habían articulado como posibilidad para pensar en el lenguaje de la discriminación, sino estaba lo clásico. De repente lo más cercano a nosotros sería la palabra sexo. Y ahorita vamos a ver en algunos ejemplos concretos cómo se utilizó esa palabra sexo específicamente y van a darse cuenta cómo la palabra sexo terminó siendo muy insuficiente y se tuvo que crear o articular otros términos para hablar específicamente de la discriminación contra las personas LGBT. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Pierre? Yo por eso creo que en los últimos 20 años el derecho internacional de los derechos humanos ha comenzado a incluirnos a propósito de tres momentos bien importantes. Esos tres momentos importantes están graficados en esas tres fotografías que están medias así amontonadas, pero son tres momentos importantes que toda marica debe conocer. ¿Ya? Esas tres fotografías toda marica tiene que saber identificar claramente a qué se refieren, porque son momentos fundacionales de cómo el derecho nos comienza a mirar como ciudadanos, y eso no ha sido gratuito, y eso ha tomado mucho tiempo. Yo les decía que hace 20 años la Convención Americana, el tratado del que estábamos viendo hace un rato, tiene, digamos, más de 50 años. O sea, hubo 30 años donde no existíamos. O si existíamos, no éramos lo suficientemente visibles para que nos reconozcan a propósito de nuestra propia identidad u orientación. Tradicionalmente, antes de hablar de las fotografías, vayan pensando si alguien reconoce quiénes son los personajes de las fotos. Tradicionalmente, en los últimos, yo diría, 25, 30 años, en el lenguaje de los derechos humanos se comenzó a utilizar un enfoque que se llama el enfoque de género. Y el enfoque de género básicamente lo que buscaba era reconocer que a partir de esta división de género binaria en la sociedad, existían diferencias importantes cuando una persona era hombre y cuando una persona era mujer. ¿Ok? Entonces, este que fue un aporte específicamente de los colectivos feministas, ha sido un tema que progresivamente el derecho internacional ha ido abrazando, al principio con mucha distancia, pero ahora se reconoce plenamente. Esto para que vean que si hoy la gente no habla de enfoque queer, de repente de acá en 20 años más, ya va a poder reconocerse plenamente el uso de esta herramienta. Pero cuando se hablaba de enfoque de género hace 25 o 30 años, eso parecía chino mandarín para los que en ese momento trabajaban en temas de derechos humanos. El enfoque de género permitió hacer cosas muy importantes, como por ejemplo reconocer cómo existían impactos diferenciados de la discriminación entre hombres y mujeres, pero el problema del enfoque de género era que, por un lado, desconocía que, por ejemplo, todas las mujeres no son iguales. O sea, tratar a las mujeres como si fueran un solo bloque. Y ha sido muy recientemente que el enfoque de género ha comenzado a deconstruirse más para incluir variables como, por ejemplo, la interseccionalidad, que permite, por ejemplo, reconocer que no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra o una mujer marrón, o no es lo mismo ser una mujer heterosexual que ser una mujer
lesbiana, o que no es lo mismo ser una persona cis que una persona trans, no es lo mismo ser una persona binaria que una persona no binaria, ¿no? Todas estas cuestiones que originalmente el enfoque de género no permitía reconocer, a pesar de que era una herramienta metodológicamente muy útil para poder entender justamente que todas las personas no podían ser tratadas como un solo bloque. Hace más o menos unos 25 años, teóricas feministas, todas en el norte global, debo reconocer, comenzaron a cuestionar justamente este enfoque de género tradicional e introdujeron este enfoque que hoy en el lenguaje académico se conoce como enfoque queer. Queer, para quienes de repente conocen un poco de la lengua inglesa, queer significa raro, extraño. De hecho, es un insulto, o bueno, era un insulto. Es como cuando a los gays nos decían maricas o de repente a las personas trans les decían tracas, y cómo poco a poco los colectivos se han ido reapropiando de ese lenguaje del insulto y ahora pues lo comenzamos a reivindicar. Es un poco así, ¿no? Queer era un insulto, ¿ok? Pero se comenzó a reconocer como un enfoque que permitía, entre otras cosas, diferenciar utilizando la herramienta del género, pero hablando también de otros elementos como la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. O sea, yo diría que, digamos, si hablamos del enfoque de género y el enfoque queer es como que un paso más allá del enfoque de género que, nos permite diferenciar que cuando hablamos de género pueden haber muchas formas de vivirlo, siendo mujer, siendo hombre, siendo persona no binaria, etc. ¿no? Una crítica que ha recibido el enfoque queer es que es muy del norte y que está pensado en ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que viven, no sé, pues en el norte global, que viven en Suiza, que viven en Nueva York, o sea, nada que ver con nuestra realidad. Entonces, este enfoque ha ido aterrizando especialmente a España y América Latina, y existen muchos teóricos que han comenzado a utilizar esas mismas herramientas, pero le han cambiado el nombre para hacerlo más, si quieren, a la latinoamericana. Entonces, en lugar de decir queer, como se dice queer en inglés, le dicen como lo pronunciaríamos en castellano nosotros, queer. O inclusive hay algunos autores que dicen queer, como cuy del animal, como para hablarlo, aterrizándolo propiamente, inclusive a la realidad de la región andina. O sea, bien localizado aquí en Sudamérica. Estamos ahorita en ese proceso, ¿no? En donde estamos saliendo de este enfoque más tradicional, si quieren, del enfoque de género, y hay colectivas feministas que comienzan ya a hablar inclusive de un enfoque queer. En uno de los textos que yo justo le pasé a Brian para que pudiera compartirles, está un texto donde yo explico un poquito más de qué se trata este enfoque y de lo que busca y que les puede servir para ampliar un poquito más el panorama. Profesores, académicos, académicas que están trabajando el enfoque queer, así con sentido latinoamericano, ustedes deben de conocer a una, de hecho la mencionaron, es Marlene Guayar. Marlene Guayar es una teórica queer, ¿no? Mujer trans, argentina, que acaba de escribir además un libro maravilloso que se llama Travesti, ¿no? Si no, miren, yo no tengo ningún problema con la piratería, pero como es Marlene, compren su libro si es que por ahí alguien pasa por Buenos Aires y les puede conseguir una copia, porque, digamos, esos son proyectos de autogestión. ¿ya? Todo lo demás, pirateen a la Butler, pirateen a todas las autoras del norte global, pero no pirateen pues a Marlene. ¿ya? Hay otros profesores también que han trabajado el enfoque queer. Uno se llama Diego Falconi, que es un profesor ecuatoriano, Diego Falconi. Él ha escrito un libro maravilloso que se llama De las cenizas al texto, que él habla de las personas trans y homosexuales en la época de la colonia y cómo durante la época colonial se iniciaban procesos, digamos, por sodomía contra las personas que serían en ese momento, lo que serían para nosotros hoy personas gays o personas trans o personas no binarias, que fueron condenadas por la Inquisición, y cómo se fue tratando de eliminar el registro histórico de ellas. Y bueno,
Diego lo que hace es en ese texto, de las cenizas al texto justamente, tratar de recuperar esa identidad de lo queer, pero con un sentido más latinoamericano. Y no solamente estoy hablando del espacio de la ciencia política o las ciencias sociales o el derecho, también hay muchos artistas que trabajan este enfoque queer. Por ejemplo, está Susie Shock, no sé si alguna vez han escuchado de Susie Shock, es una activista argentina, mujer trans, poeta. Eh, Busquen Susie Shock en YouTube y escúchenla declamar uno de sus poemas más maravillosos, que es Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. La manera como, tan potente como ella declama es maravilloso. Bueno, entonces estamos en ese momento, ¿no? De salir de este enfoque de género más tradicional y estamos en este espacio de enfoque queer que permite reconocer que hay algo más allá de esta división tradicional binaria, que no todas las mujeres son iguales, que no todos los hombres son iguales, que existen las personas no binarias, etc. Algo que es interesante del enfoque queer es que el enfoque queer en el fondo intenta reconocer que todas las instituciones, incluyendo las instituciones jurídicas, tienen una genealogía y tienen un comienzo, o sea, que nada es neutral, ¿no? Y lo que busca el enfoque queer es como que denunciar que nada es neutral y que a propósito de esa falta de neutralidad, para efectos de garantizar los derechos de todas las personas, necesitamos entender de que esa neutralidad no existe y que necesitamos medidas específicas que permitan atender las necesidades de las poblaciones que justamente no participan del mundo del privilegio, ¿no? Por eso a mí me encanta el enfoque queer, por lo menos el enfoque queer a la latinoamericana, que es este enfoque queer, ¿no? Como el animal o el queer en español. Ok, ahora, miremos por un segundo, ahora sí, la foto. ¿Cómo yo creo que se está queerizando el sistema interamericano, el sistema de protección de derechos humanos? Y ahí están tres fotos. La primera foto, donde hay una mujer de cabello oscuro, que por ahí tengo la impresión que alguien ya sacó quién es. Bueno, Brian señaló que es Karen Atala. Esta foto es de más o menos del año 2011 y es la foto de la audiencia pública que se llevó a cabo para hablar de su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Karen Atala es una mujer lesbiana, jueza, mujer además blanca, como pueden ver. Es una mujer que hoy se reconoce públicamente como mujer lesbiana, pero originalmente estuvo casada con un hombre en Chile y era jueza. O sea, era una persona que tenía como que una vida muy estable y segura. Como producto de ese matrimonio, ella tuvo 3 hijas, ¿ok? Y llegó un punto donde ella se separa de quien entonces era su esposo y cuando deciden cómo iba a ser el tema de la tutela de sus hijas, porque eran todavía todas menores de edad, ellos acuerdan de que las hijas iban a vivir con ella, ¿de acuerdo? Lo que ocurrió fue que al poco tiempo, cuando ellos se separan y las hijas ya estaban viviendo solamente con Karen, Karen decide reconocerse abiertamente lesbiana y comienza una relación con otra mujer y la lleva a su casa. Entonces el ex marido, decide demandarla judicialmente para quitarle la tutela de sus hijas. Y además solicita que, como ella era jueza, que le inicien un proceso disciplinario porque aparentemente no era bien visto que una jueza sea lesbiana. Ojo, estamos hablando siglo XXI, ¿eh? Esto no ha pasado en los años 50 en Chile. Estamos hablando del siglo XXI en Chile. Como se podrán imaginar, el caso Karen lo pierde en todas las instancias en Chile y ella pierde la patria potestad de sus hijas. Es decir, las hijas pasan a vivir con el papá. Y entre las razones que dan los diferentes tribunales, incluyendo la Corte Suprema chilena, era señalar justamente que no estaba bien de que una mujer tuviera abiertamente una relación lésbica, porque se podría constituir como un mal ejemplo para las niñas que estaban creciendo. Y además, y esto sé que puede sorprendernos, para que vean cómo comienza a cambiar el derecho,
Pero en ese momento habían jueces y juezas en Chile que señalaban que una maternidad lésbica era no solamente un mal ejemplo, sino que además diciendo de cómo vivían las lesbianas, eso podía generar, por ejemplo, que a sus hijas les contagien una enfermedad de transmisión sexual, o sea, una serie de prejuicios muy fuertes en torno a lo que significaba una persona sexualmente diversa. Y ojo, acá estamos hablando de una abogada, una jueza y una mujer blanca, o sea, digamos, no, en la jerarquía del privilegio, ella era una mujer bastante privilegiada, pero le hicieron eso. El caso se lleva a la Comisión Interamericana y finalmente el caso llega a la Corte Interamericana. Para quienes no conocen cómo funciona el sistema internacional de protección de derechos humanos, hay un primer momento donde todos los casos se llevan a la Comisión Interamericana que queda en Washington, D.C., y luego de eso pasan finalmente a la Corte Interamericana. El caso llega a la Corte y en el año 2011 es que se toma esta foto, que es la audiencia del caso, o sea, la hora de la verdad, el momento final. Para ese momento, las hijas de Karen ya todas eran mayores de edad menos una. O sea, miren cuánto tiempo ya había pasado. O sea, hay una suerte de daño irreparable porque las hijas crecieron solamente, o sea, crecieron separadas de la madre, ¿no? Salvo la más chiquita que tenía un poquito más de contacto y que continuó siendo menor de edad en este momento de esta foto, en el 2011. Al año siguiente, la Corte Interamericana da la primera gran sentencia sobre temas LGBT. Ay, yo he hecho... Ay, no. Esta primera gran sentencia es una sentencia del año 2012 y es un punto de inflexión en el sistema interamericano porque nunca antes se había hablado de nosotros explícitamente. ¿Y qué es lo que hace esta sentencia? Reconocer que esta cláusula general de discriminación que vimos hace un ratito incluía también la orientación sexual y la identidad de género. A pesar de que el caso de Karen era solo orientación sexual, se habla de orientación sexual e identidad de género. Y lo que se dice es que de ahora en adelante estaba prohibido discriminar, no solamente por las razones de siempre que salían en este artículo que leímos de la Convención Americana, sino que también estaba prohibido discriminar por orientación sexual e identidad de género. Eso cambió la historia para siempre del derecho y fue para mí el inicio de esta mirada queer que comienza a trabajarse en el mundo del derecho a partir de entonces. Pero estamos hablando, miren, del año 2012, o sea, hace 8 años. El segundo momento, que es la fotografía que está al centro, es un informe que produjo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015. Ese informe se llama Informe de Violencia contra Personas LGBTI. Este informe es el primer informe que se hace en el ámbito del derecho internacional para reconocer cómo la violencia nos ataca de manera particular, de manera estructural a las personas LGBT en todo el continente. Este informe es fundamental, entre otras razones, porque se hizo en consulta con los estados, pero también en consulta con la sociedad civil. Y hasta ahora, en mi opinión, es el mejor informe que se ha producido hasta el momento en temas LGBT. Yo aquí tengo una copia. Y la última vez que estuve en San Marcos, que fue el año pasado, yo dejé una copia que debe de estar en la biblioteca del Centro de Derechos Humanos, así que si cuando vuelvan a la presencialidad, ahí pueden pedir también este texto. Igual el texto está en línea, si entran a la página de la Comisión Interamericana, ustedes van a poder acceder al texto. El texto es muy completo y es el primer texto que aborda la problemática de cada una de las letras del colectivo LGBT, ¿no? Habla de la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex de manera individual. El tercer momento es la última foto, que no sé si ustedes saben quiénes son esos señores viejitos que salen en la foto, en la tercera foto. ¿Alguno de ustedes identifica quiénes son? No sé si por la banderita los sacan, pero ¿quiénes son esos señores? Y esa señora. Muy bien, muy bien. Son los jueces y la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el, digamos, como que el tribunal más importante de nuestro sistema internacional de protección de derechos humanos, es una corte de señores bien viejitos, ¿ya? Y obviamente nada en contra de las personas mayores, pero hay algo que no sé si ustedes pueden ver en la composición de esa corte. ¿Les llama la atención algo de la composición de esa corte? Digamos, la corte más, el tribunal de derechos humanos más importante del continente. Una sola mujer, muy bien Lilith, hay una sola mujer, que es justamente la jueza Elizabeth Odio, ¿no? Todos los demás son hombres, ¿no? Hombres sin H y con B corta, ¿no? Eh, ellos son los jueces que están en la parte más alta de la pirámide de decisión del sistema de protección de derechos humanos en nuestra región y son elegidos por los estados. Para bien y para mal, esta composición de la Corte es muy buena, porque esta composición ha sido la composición, por ejemplo, varios de estos jueces fueron los que decidieron el caso de Karen y fueron también claves en los casos que han venido después y de los que vamos a hablar ahora. Esta foto es una foto del año 2017, ¿ok? Y claro, la presidenta es además Elizabeth Ode, actualmente, ¿no? La única mujer actual de la composición es además la presidenta. Esta foto es del 2017 y es importante porque en el año 2017 se aprobó un documento que se llama la Opinión Consultiva 2417. Estoy anotando aquí el nombre. Todo el mundo la conoce como OC 2417. Toda persona LGBT de este taller tiene que saber de esta opinión consultiva, ¿ok? Los tribunales internacionales producen sentencias, como es obvio, como el caso de Karen Atala es una sentencia contra el Estado de Chile, pero además de las sentencias, los tribunales producen otra cosa que se llaman opiniones consultivas. Las opiniones consultivas, en el fondo, tienen el mismo valor que las sentencias. Hay una discusión media sonsa entre los abogados sobre si las opiniones consultivas son igual o no a las sentencias. Yo les quiero hacer corta la ruta, valen lo mismo, o sea, son igual de obligatorias para los estados. Y la opinión consultiva 2417, se llama 2417, 17 es el año. Cuando ustedes vean siempre cualquier opinión consultiva, los últimos dos números son el año. Entonces, esta es la opinión consultiva 24. O sea, hasta ese momento se habían producido 23, esta era la 24ª opinión consultiva. Y esta opinión consultiva es importante porque es la primera vez donde la Corte Interamericana se refiere a dos temas. Matrimonio igualitario y reconocimiento de la identidad de las personas trans. En las opiniones consultivas, a diferencia de cuando una persona que ha sufrido una violación de sus derechos humanos le violan sus derechos y demanda a un Estado, en las opiniones consultivas los Estados o también un órgano de la OEA, porque la OEA es la organización internacional donde se asienta este sistema, hacen preguntas. Y Costa Rica hizo dos preguntas a la Corte a propósito de la discusión que existía en ese momento sobre el matrimonio igualitario y sobre el reconocimiento de las personas trans. Al dar su respuesta, la Corte emite esta opinión consultiva 24, que es fundamental. Y yo diría que si el caso de Karen Atala fue como que el primer gran momento, y el segundo gran momento es este informe de la Comisión Interamericana, la opinión consultiva es el tercer gran momento y el que estamos viviendo ahora. Porque hasta antes de la opinión consultiva, el sistema interamericano no había hablado ni de matrimonio igualitario, ni tampoco de reconocimiento de identidades trans. Y los estándares que han quedado en, en la opinión consultiva son ahora vinculantes, y por eso un caso de matrimonio igualitario no debería ser difícil de resolver para un tribunal local, tampoco los casos de reconocimiento de identidades trans, aunque igual los jueces, por ejemplo en nuestro país, se siguen haciendo pan con mango con el asunto. ¿Ok? Entonces, ojo al piojo, esos son los tres momentos, ¿no? Karen Atala, el informe de violencia, Karen Atala 2012, el informe de violencia 2015, la opinión consultiva 2017. Si se dan cuenta, todos son momentos muy, muy, muy recientes. ¿Está claro hasta aquí? Vamos a avanzar entonces con la siguiente diapositiva. No sé si Pierre está por ahí. Gracias. Como resultado de la opinión consultiva 2417,
la cláusula esta de discriminación ya no solamente habla de orientación sexual y de identidad de género, que era lo que se había ganado en el caso Karen Atala, sino que ahora también se ha reconocido que existen dos categorías adicionales de posibilidad de discriminación: la expresión de género y las características sexuales. Entonces ahora, cada uno de ustedes tiene que, miren, la meta de este taller es que cada uno de ustedes pueda entender que estas son 4 condiciones, categorías, les decimos en el mundo del derecho, que son parte de la cláusula de la prohibición de la discriminación y que nos garantiza de que nadie pueda ser discriminado ni por orientación sexual, ni por identidad de género, ni por expresión de género, ni por características sexuales. Pero las 4 cosas son 4 cosas diferentes, son 4 categorías diferentes. Y es importante que entendamos que son distintos conceptos, porque en verdad la gente no suele entender eso. La gente suele confundir, por ejemplo, muchísimo los temas de identidad de género con características sexuales. Eh, y, y eso además genera mucha desinformación y en fin, complejiza las cosas. Vamos a explicar rápidamente en qué consisten estas 4 categorías. Eh, Orientación sexual, que ustedes ya deben de conocer o intuir a qué se refiere a la atracción que uno puede sentir respecto de otra persona o de otras personas, ¿no? La orientación tiene que ver mucho con el afecto o la práctica sexual. Como parte del esquema de orientaciones están las personas heterosexuales, las personas homosexuales, las personas bisexuales, las personas asexuales, las personas pansexuales, pero tiene que ver mucho con hacia quién yo me siento atraído o con quién realizo mi práctica sexual, ¿ok? De todas las categorías que estamos hablando ahora, la orientación sexual fue la primera que entró a la cláusula de prohibición de la discriminación, y yo diría que es de las 4 categorías la que casi todo el mundo entiende. Pero el problema es que cuando la gente habla de la población LGBT, suele entender que todo se restringe a la orientación sexual y como que los temas de identidad, de expresión o de características quedan absolutamente invisibilizados. Yo tengo un poco mi teoría de por qué eso es así, y es porque, claro, cuando uno habla de colectivo o de población LGBTIQ+, eh, colocar obviamente todas las letras juntas es una apuesta política que permite la visibilidad de todos, de todes. El problema es que, claro, la gente que no está dentro del colectivo comienza a entender como que todas las letras fueran exactamente lo mismo, y como ustedes bien saben, pues no es así. La segunda categoría es identidad de género, que yo diría que es de las categorías, la categoría que hoy está asentándose con mayor fuerza en el mundo del derecho, pero que igual le es muy difícil de comprender todavía a muchos operadores, especialmente jurídicos. La identidad de género tiene que ver con la experiencia personal, íntima, privada que uno tiene del género en su vida. A partir de esa experiencia personal que uno podría o no exteriorizar, las personas se dividen, el mundo se divide en 2 grandes grupos, si quieren. Grupos de personas trans y grupos de personas cis. La mayor parte de personas en el mundo son personas cis, que es una manera corta de decir personas cisgénero. Cis no es con S, sino con C, C-I-S, cisgénero. Y lo que significa en cristiano es que son personas que viven y sienten el género de conformidad con lo que se les ha asignado socialmente a cómo deben vivir ese género. La mayor parte de personas en el mundo son cis. Yo, por ejemplo, soy un hombre homosexual, pero soy, en términos de identidad, una persona cis. ¿Ok? Porque mi vivencia personal del género es acorde a lo que se me ha asignado socialmente, que es una identidad cis masculina. Cuando hablamos de las personas trans, estamos hablando de personas cuya vivencia personal del género no es conforme con lo que se les asignó socialmente. Y eso a ese grupo de personas le denominamos personas trans. Hay personas trans masculinas, personas trans femeninas, hay personas trans no binarias, pero lo cierto es que la existencia y la visibilidad de las personas trans nos ayuda a entender que pueden existir otras posibilidades más allá de lo que se nos ha asignado socialmente. Y ustedes además podrán intuir cómo se nos asigna socialmente el género.
digamos, qué es lo que le miran a las personas para poder asignarle un género, qué es lo que se le coloca normalmente en un certificado de nacimiento vivo. ¿Cómo se le asigna el género a las personas normalmente en el mundo y sobre todo en nuestro país? ¿Mm? Exactamente, exactamente. Masculino y femenino, lo único que están poniendo en los papeles de nacimiento. Exactamente. Miran lo que tenemos entre las piernas, ¿no? Y a partir de ahí se hace una suerte de proyección de cómo será la vida de esa persona, ¿no? Eh, Algo que es muy interesante de conceptos como orientación sexual e identidad de género es que con mayor o menores problemas son conceptos sencillos de entender para el ciudadano común y corriente. Porque claro, son conceptos universales. Todos tenemos orientación sexual, todos tenemos identidad de género. Ojo a eso también, ¿no? O sea, la orientación sexual y la identidad de género no son conceptos que son patrimonio único de las personas LGBT. O sea, todas las personas tenemos orientación e identidad, pero claro, la orientación y la identidad, y aquí viene este tema del enfoque queer, establecen privilegios, ¿no? Entonces, hay un privilegio para las personas con orientación heterosexual, hay un privilegio para las personas con identidad cis, ¿no? Porque son tratados de una manera distinta a cómo son tratadas las personas que no son heterosexuales o las personas que no son cis. Por eso también en la teoría queer se habla mucho de que existe una matriz hetero, voy a escribirlo aquí, hetero cis normativa. O sea, que hay una matriz de privilegio que hace de que las personas hetero y las personas cis tengan privilegios que las personas que no son hetero o que no son cis no los tengan, ¿no? Y hasta aquí un poco lo que, digamos, nadie discute. Yo diría, nadie razonable ya discute. En los últimos años, a propósito de la opinión consultiva 24 y de otras articulaciones académicas, se habla de dos nuevos términos que son categorías distintas a la número 1 y a la número 2, que son la expresión de género y las características sexuales. La expresión de género ya no se refiere a la vivencia personal o íntima del género, sino a la manera como exteriorizamos el género en nuestra vida. ¿Por qué es importante hablar de expresión de género? Porque, para empezar, no todas las personas trans, por ejemplo, que viven el género de una manera distinta a cómo se les asignó socialmente, exteriorizan esa vivencia. De hecho, una persona homosexual que es cis podría tener una expresión de género distinta a lo que se espera de esa persona socialmente. Cuando hablamos de expresión de género, hablamos, por ejemplo, de ropa, largo del cabello, colores de preferencia, gesticulación, tono de la voz, eh, movimiento del cuerpo, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta idea de que, por ejemplo, ¿no? Si una persona es asignada como hombre, se espera que esa persona tenga comportamientos que son entendidos como masculinos. Y si una persona es mujer, que tenga comportamientos que sean considerados como femeninos, ¿no? Y aquí los conceptos como que básicos de género son bien útiles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué colores normalmente se asocian con lo femenino? ¿O qué labores, ahora que todos estamos en casa, qué labores normalmente o qué colores se asocian con lo femenino? El rosado, el morado, el púrpura, o sea, todos esos colores que hasta cuando nacen se le pone al bebé o la bebita el color para que le pueda diferenciar. Exactamente, exactamente, ¿no? Dalia también dice que en términos de las labores de cuidado normalmente son asignadas también a las personas que son leídas femeninamente, ¿no? Entonces, el concepto de expresión de género nos permite entender que justamente existen personas que transgreden la expectativa de género que socialmente se les impone. Entonces, por ejemplo, un hombre que use el color rosado o una mujer que le guste un color que se entiende como masculino, o una mujer que, por ejemplo, le gusten labores que son tradicionalmente entendidas como masculinas, o un hombre que le guste jugar con muñecas. Todas estas cosas son transgresiones de la expresión de género. Y es bien interesante que uno puede
darse cuenta cómo de manera cotidiana las personas del colectivo LGBT sufren vulneraciones frecuentes sobre su expresión de género. No sé si ustedes han escuchado el año pasado que hubo un episodio de discriminación en un bus de Tepsa, donde dos chicos fueron amenazados, estaban yendo de Lima a, creo que era a Piura, y fueron amenazados digamos, de bajarlos del bus, de dejarlos en el medio de la carretera. No sé si ustedes conocieron de ese caso porque se hizo muy viral en las redes. De hecho, uno de ellos es una persona muy conocida en el ámbito político, es muy joven, pero es muy conocido en el ámbito político. ¿Alguien recuerda qué pasó en ese bus de Tepsa? ¿Qué estaban haciendo estos dos chicos que hizo de que el terramozo y el conductor estuvieran dispuestos a amenazarlos con botarlos del bus y no llevarlos a su destino? Si no me equivoco, era porque estaban agarrados de las manos. Exactamente. Sí, ajá. Exactamente, estaban agarrando de la mano y se habían dado un beso de despedida de buenas noches, ¿no? Y claro, uno entendería que los estaban intentando discriminar por su orientación sexual, lo cual es cierto, pero no solamente era su orientación sexual, sino también era su expresión de género. ¿Alguien intuye por qué también los estaban discriminando por su expresión de género? ¿Qué estaban haciendo ellos que no se esperaría que hagan dos hombres? Siendo efectivos. Siendo afectivos, tomándose de la mano, besándose. O sea, el concepto de expresión permite, de alguna manera, tomar aspectos de la orientación sexual y de la identidad de género, pero son, si quieren, su expresión más visible hacia el resto, ¿no? Entonces, por eso, en muchas causas que ahora se denuncian de discriminación por orientación sexual, no solamente se habla de la orientación sexual, sino también se habla de la expresión de género, ¿no? Estos dos chicos han demandado a la empresa ante Indecopi, ¿no? Y en los argumentos que se han presentado es que han sido discriminados en el consumo, ¿no? Porque Indecopi recibe denuncias de discriminación al consumidor, no solamente por la orientación sexual, sino sobre todo por la expresión de género, porque básicamente decían, no puede ser que estos dos chicos se estén besando delante de los demás pasajeros, ¿no? Entre otras cosas, les dijeron lo que se imaginan que les decían, ¿no? Si quieren hacer eso, háganlo en su casa, en privado, ¿no? Y la expresión de género justamente ayuda a entender algo de lo que estábamos hablando con Estefanía al comienzo, que es uno cómo debe exteriorizar en el espacio público también quién uno es, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, y espero que no les ocurra, pero si alguna vez les ocurre que les pasa algo como lo que les pasó a estos chicos, en el fondo es una vulneración a su expresión de género, ¿no? Porque de alguna manera se está transgrediendo la expectativa de cómo ustedes deberían de ser a propósito de cómo los lee la sociedad. Y el último concepto, que es el concepto, yo diría que es el más difícil de entender, especialmente para la gente del colectivo LGBT, es el concepto de características sexuales. Al igual que los tres primeros, todos tenemos orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y todos también tenemos características sexuales. Cuando hablamos de características sexuales, estamos hablando de personas intersexuales. Y yo quisiera decirles un par de cosas y que espero que, si se les pasó por la cabeza, que nunca, por favor, que se les vuelva a pasar por la cabeza, así que lo borren de su disco duro. La gente, incluyendo las personas LGBT, suelen pensar que las personas intersexuales son hermafroditas. O sea, esta idea de personas que tienen una genitalidad externa que es masculina y femenina a la vez. O sea, por ejemplo, gente que tiene pene y vagina al mismo tiempo, ¿ya? Eso es imposible. O sea, biológicamente los seres humanos no pueden tener pene y vagina a la vez. Hay seres en la naturaleza que tienen genitalidad, digamos, si quieren, ambigua, que se puede leer masculina y femeninamente, pero ese no es el caso de las personas intersexuales, ¿ya? ¿Qué son las características sexuales? Las características sexuales son lo que tradicionalmente se entendía como sexo antes, pero hoy
las personas del colectivo intersexual prefieren que se hable de características sexuales. ¿Y a qué nos referimos con características sexuales? Con cuatro aspectos de la biología humana, si quieren. Los órganos sexuales externos, los órganos sexuales internos, los cromosomas y las hormonas. ¿Ok? O sea, estos 4 elementos son parte de esta idea de características sexuales. Mi genitalidad externa, mi genitalidad interna, mi carga hormonal y mi carga cromosómica. La mayor parte de los seres humanos tienen características sexuales que son leídas como características sexuales promedio. Y el mundo también, así como divide a las personas en heterosexuales y no heterosexuales, cis y trans, en términos de características sexuales, el mundo se divide en dos: personas endosexuales, voy a escribirlo aquí, endosexuales, y personas intersexuales. La mayor parte de nosotros somos personas endosexuales, porque nuestras características sexuales son promedio, ¿ok? Promedio, o sea, nuestra carga hormonal es promedio, nuestra carga cromosómica es promedio, nuestros órganos genitales internos son como los del promedio, y nuestros órganos genitales externos también son como los del promedio. Pero hay personas que tienen carga hormonal que no es como el promedio, cromosómica, u órganos genitales que son entendidos como del promedio. Esas son las personas intersexuales. Hay personas intersexuales que nunca se enteran que son intersexuales, sino hasta cuando les hacen una autopsia y se han muerto, ¿ya? Pero hay personas intersexuales que sí son identificadas como intersexuales al momento de nacer. Y es cuando les miran sus genitales externos. Hay niños, niñas y niñas que nacen todos los días en los hospitales y clínicas en el mundo que, por ejemplo, nacen con testículos muy pequeños, o esto que también se denomina como micropene, o niñas que nacen con clítoris que son un poquito más largos que el clítoris promedio. Esos niños son diagnosticados por los médicos como que tienen una enfermedad que se llaman, en inglés el acrónimo es DSD, desórdenes del desarrollo sexual, y digamos, son considerados como personas enfermas que tienen que ser intervenidas quirúrgicamente para tratar de adaptar sus genitales al promedio. Entonces imagínense que nace un bebé con testículos muy pequeños o una niña que nace con un clítoris un poquito más largo. ¿Qué creen que hacen los médicos con esos bebés? ¿Qué creen que ocurre en las clínicas y en los hospitales cuando se detecta? Exactamente, son mutilados, mutiladas. Y como se podrán imaginar, es más sencillo forzar crear un cuerpo femenino, femenino entre comillas, ¿no? Entonces el clítoris, que es más largo, es reducido a un tamaño menor para hacerlo parecido al clítoris promedio, y los testículos pequeños son eliminados para hacerlos parecer a una vulva, ¿no? Eso, como bien dice Brian, es mutilación, porque a alguien le están cortando sus órganos genitales sin su consentimiento. Eso ocurre de manera diaria en los hospitales del mundo. Una estadística reciente mostraba que el 1.7% de la población mundial es intersex, y eso que parecerá bien poquito, en el fondo son un montón de personas. Hay muchas personas intersex que, les decía, nunca se enteran que son intersex. Otras que, habiendo sido mutiladas genitalmente, como han forzado, si quieren, la feminización de su cuerpo, son sometidas a tratamientos hormonales durante su niñez y su adolescencia, asignándoles un género, un sexo impuesto, ¿no? Impuesto. Y muchas veces, muchas de esas personas recién se enteran cuando son adolescentes que son personas intersexuales. Las personas intersexuales reclaman en el mundo de los derechos humanos que no pueden ser discriminadas por sus características y que su cuerpo tiene que ser respetado y que, por lo tanto, si ellas deseasen hacer alguna modificación quirúrgica genital, son ellas y ellos
ellos, quienes tomarán esa decisión en algún momento de su vida, pero que ni los médicos ni los padres son quienes para tomar esa decisión, porque además se sabe que estas intervenciones son de carácter cosmético. O sea, no hay ningún peligro médico en ser intersexual, ¿no? Simplemente es tratar de adecuar ese cuerpo a lo que se entiende tradicionalmente como masculino o femenino, ¿ok? Una de las personas, uno de los teóricos queer también intersexuales más importantes en América Latina es Mauro Cabral. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer sus trabajos, les sugeriría que lo lean. Uno de sus textos más conocidos es Interdicciones, y lo bueno es que ese texto sí está en línea, así que se lo pueden bajar cuando ustedes quieran. Interdicciones es un texto que habla de la propia experiencia de Mauro, que cuando nació, él fue leído como mujer, pero tenía una vulva que no tenía orificio vaginal. Entonces, durante su niñez y adolescencia, fue forzado por los médicos para generar un canal vaginal forzosamente en la vulva que tenía. Y curiosamente, él cuando fue creciendo fue reconociéndose también a propósito de una identidad de género masculina. O sea, él es una persona intersex que además es una persona trans, ¿no? Pero en Interdicciones él relata lo terrible que fue su experiencia de ser un niño que fue mutilado genitalmente, ¿no? Para hacerlo parecer como mujer, ¿no? O forzar la feminidad en él. Es por eso también que muchas veces las personas intersexuales consideran que no deberían ser consideradas como parte del colectivo LGBT. O sea, cuando dicen, todos decimos ahora LGBTI, ¿no? O LGBTIQ+, pero dicen, las personas intersexuales dicen, yo la verdad preferiría que mis temas se traten aparte, porque si se dan cuenta, uno puede entender la expresión, la identidad y la orientación en términos de etiquetas de identificación, pero las personas intersexuales en el fondo podrían ser heterosexuales, podrían ser cis, y no necesariamente su tema tiene que ver, siendo honestos, con la diversidad sexual en estricto. De hecho, muchas personas de los colectivos intersexuales se sienten más identificadas con los colectivos de diversidad corporal. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la gordofobia, o sea, de colectivos que reivindican los cuerpos diversos. Los colectivos intersexuales se sienten más cercanos a esas colectivas justamente porque su lucha es más similar, ¿no? Pero lo cierto es que políticamente estamos juntos con las personas intersexuales, pero tenemos que entender que la intersexualidad no es una identidad sexual como una etiqueta sexual como sí lo es la orientación, la identidad o la expresión. Está asociado, hay puntos de encuentro, pero no son necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Y tenemos que entender también que la intersexualidad, por favor, no es un tercer sexo, ¿ya? O sea, las personas intersexuales están hartas que digan que son un tercer sexo, porque no son un tercer sexo. Normalmente las personas intersexuales se identifican masculina o femeninamente. O sea, digamos, en estricto son como que bien binarias. Lo que reclaman es su autonomía corporal, o sea, que no mutilen sus cuerpos, ¿ok? Entonces, para ponerlo todo en resumen, gracias a esta queerización del derecho, ahora tenemos estas 4 categorías, ¿no? Orientación, identidad, expresión, características, y estas 4 categorías están ya asentadas en el derecho y permiten que podamos señalar que no se puede discriminar por ninguna de ellas, ¿no? Pero también nos señalan una matriz de privilegio, ¿no? O sea, hay personas que están más privilegiadas por tener orientación sexual heterosexual, personas que son más privilegiadas por tener una identidad de género cis, personas que son privilegiadas por tener una expresión de género que es leída correctamente por la sociedad, o personas que tienen privilegios por sus características sexuales porque son endosexuales, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres, digamos, si en la matriz de privilegio tienes check en los 4, felicitaciones, qué bien, eres una persona muy privilegiada, pero estoy seguro que casi todos los que estamos aquí podemos añadir una X de que no tenemos privilegios en alguna de estas 4
aristas, o podría ser que en ninguna de las cuatro, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que decir cuáles son mis etiquetas a propósito de esta matriz, yo soy un hombre gay, cis, masculino y endosexual, ¿no? Entonces, yo, digamos, en esta matriz tengo bastantes privilegios, ¿no? Pero hay muchas personas que son discriminadas en diferentes aristas de esta matriz, ¿no? Y repito, ¿no? Todas las personas tienen orientación, identidad, expresión y características. Y eso es bien importante que lo entendamos, ¿no? Y que saquemos de nuestra mente esta idea de que la intersexualidad es un tercer sexo, o que son personas hermafroditas, cosas así, ¿no? Que además revelan un profundo desconocimiento. Hace poco, no sé si a los que estudian Derecho o quizás están en Ciencia Política aquí, no sé si supieron que hace poco una jueza emitió una resolución en donde se ordenaba que RENIEC modificara el sistema de registro de las personas a propósito de una denuncia de una persona intersexual que le pedía a RENIEC que se reconozca su identidad de género. Y la jueza, me imagino que con muy buena intención, le decía a RENIEC, de ahora en adelante tienes que colocar las siguientes opciones, ¿no? Masculino, femenino, y también decía intersexual. Y yo en ese momento, y me acuerdo con otros amigos, decíamos, no, ¿por qué colocar la intersexualidad como parte de la identidad de género si no tienen nada que ver, ¿no? Pero eso, o sea, en la mirada obviamente equivocada, pero con buena intención, me imagino, de la jueza, era pensar que las características sexuales eran lo mismo que la identidad de género, ¿no? Y son dos mundos distintos, ¿no? De hecho, hoy hay personas en el colectivo trans, en las colectivas trans, que apuestan por pensar de que el mundo sería mejor si no existiera el registro del dato sexogenérico, ¿no? O sea, si ya no tuviéramos que tener en los DNI masculino-femenino, ¿no? Sino que simplemente se nos identificase con el nombre y que el dato del masculino-femenino no sea un dato visible en el documento, en el DNI, ¿no? Sino que sea un dato que de repente esté en nuestro certificado de nacido vivo, pero no en el DNI, ¿no? Porque en el fondo, a propósito ahora de lo que ustedes deben haber visto en la pandemia, lo que pasaba con las personas trans, el hecho que existiese la F o la M en el documento generaba una profunda discriminación, ¿no? Porque además RENIEC tiene esta actitud media extraña, ¿no? Permite que las personas trans cambien la foto, inclusive hasta que se les reconozca el nombre, pero el dato sexogenérico lo mantienen, ¿no? Entonces, un policía transfóbico lo que va a ver al toque, a pesar de que la foto y el nombre le digan una cosa, si ve el registro del dato sexogenérico distinto, inmediatamente va a tratar de discriminar a esa persona, ¿no? Digamos, sacándola del closet como persona trans, ¿no? Pero bueno, ahí justo Brian decía era la sentencia del tercer juzgado constitucional transitorio de Lima. Esa sentencia ha sido apelada. O sea, yo creo que RENIEC se equivoca en apelarla. O sea, al final, la decisión de la jueza, el resultado final era positivo, pero creo que en su razonamiento habían algunas cosas equivocadas, como por ejemplo asumir que la intersexualidad era una identidad de género y no es así, ¿no? ¿Han comprendido la diferencia entre las cuatro categorías? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Yo me estoy dando cuenta que ya son las 7:30 de la noche, qué bárbaro. Yo quisiera más bien saber, podemos aprovechar los minutos que nos quedan en recoger preguntas del chat. A propósito de todo lo que hemos hablado ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o algunas preguntas que hacer? Y podemos aprovechar este espacio que nos queda para responder preguntas a propósito de lo que he dicho u otras cosas que ustedes hayan podido conectar y así mi garganta descansa un poquito y además yo les leo y hacemos esto un poquito más interactivo.
yo quería contarles más cosas, pero bueno, yo me quedo satisfecho con que hayamos llegado hasta acá. O sea, que ya hayamos podido por lo menos crear una diferencia clara entre los cuatro conceptos es importante. Mientras van colocando sus preguntas, yo quiero decirles dos cosas. Si ustedes quieren tener como que las definiciones así anotaditas exactas de estos cuatro conceptos, pueden ir a dos instrumentos, ¿no? Primero, la opinión consultiva 2417 tiene un glosario donde se dice qué es orientación, qué es identidad, qué es expresión. O sea, ahí pueden obtener una definición. Si tuvieran que hacer algún trabajo, ya. La Corte Interamericana dice en la opinión consultiva 2417 que esto es esto, esto es esto. Y otro documento que me parece que es buenísimo, y hasta yo diría mejor que la opinión consultiva, pero no es un documento jurídico, pero los politólogos me entenderán que yo amo todo lo que no es jurídico también, así que lo recomiendo. Es un documento que se llama Los Principios de Yogyakarta. Los Principios de Yogyakarta son un documento que trabajó un grupo de expertos hace muchos años en Yogyakarta, en Indonesia. Y ahí había gente de todos los saberes, había politólogos, historiadores, abogados, y lo que hicieron fue señalar cuáles serían los grandes estándares para ver los temas de disidencia sexual. Y en el año 2007 sacaron la primera versión. En el año 2017, los principios de Yogyakarta cumplieron 10 años. Y ahora hay los principios, le dicen así, principios de Yogyakarta más 10, porque de los originales han añadido un grupo más de principios. Yo les sugeriría también que se lean la versión actualizada, los principios de Yogyakarta más 10, porque ahí también hay un énfasis bien interesante en los temas de identidades trans y también en los temas de características sexuales, es decir, los temas vinculados a la intersexualidad, ¿no? Creo que esa es literatura obligatoria también que deberían de revisar, porque además está escrito en un lenguaje que no es el lenguaje aburrido de los abogados, ¿no? Lo único malo es que la versión original de los principios de Yogyakarta sí está como en 10 idiomas, pero la versión más 10 no está en castellano todavía. Entonces, el más 10 está en inglés, digamos, para quienes tienen comando de lectura en inglés, no va a ser ningún problema, pero para quienes todavía no tienen comando de lectura en inglés, pueden en todo caso leer la versión original, ¿no? Los principios de Yogyakarta originales del 2007. Dicho sea de paso, aprovecho un último tip y ahora sí me callo la boca, es muy importante que al momento de prepararnos, no solamente revisemos literatura en español, que es importante, pero hay un segmento muy importante de la literatura sobre los temas queer, los temas de diversidad sexual, de disidencia sexual que esté en inglés. Entonces tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para, si es que en algún momento estuvimos estudiando inglés, volver a retomar y leer, forzarnos a leer en inglés, porque hay mucha literatura que no está traducida y que probablemente no va a ser traducida en el corto plazo, y quien no tiene el comando para leer en inglés se pierde de un segmento valiosísimo del conocimiento, ¿no? Para quienes son abogados, gracias César, para quienes son abogados, politólogos, un montón de literatura que tenemos que revisar o gente que está en ciencias sociales está en inglés y obviamente eso también genera una serie de barreras, pero si ustedes tienen la oportunidad de poder practicar con otra persona, utilizar ahora las plataformas virtuales para aprender o para retomar si estaban aprendiendo inglés, háganlo, es una inversión importantísima y fundamental porque lamentablemente el espacio académico está construido a partir de ciertos privilegios y uno de esos privilegios es también el poder acceder a literatura en inglés, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que escriban en inglés o que se comuniquen en inglés, pero que se aseguren de tener el comando de lectura en inglés, porque en verdad es bien importante. ¿Ok? Ahora sí, recojo sus preguntas, si alguien tiene dudas o impresiones. Carlos, perdón, te estaba cambiando el nombre. Tengo ciertas dudas. Disculpen chicos, antes que empecemos a leerlas de chat, sobre lo que habías dicho, sobre lo que nos habías comentado, y hablabas de este enfoque jurídico que ahora es un enfoque queer, ¿no? Yo sé que en Argentina hay abogados trans
sobre todo Marlene Guayar es una teórica travesti, porque la identidad travesti en Argentina es como muy icónica, ¿no? Es diferente acá que acá en Perú. Entonces, hay una abogada que es activista, que se llama Lara María Bertolini, y ella plantea un derecho no binario. De hecho, hace poco publicó un libro. Entonces, creo que, bien decías tú, ¿no? Como hay una manera de asimilar el enfoque queer desde Latinoamérica, pero también como este conocimiento situado, ¿no? No es lo mismo el conocimiento en el norte, en la parte norte, que en la región sur. Entonces, ¿qué diferencia habría, no? No sé si conoces a ese planteamiento del derecho no binario, derecho travesti, como le llama ella. Eh, y respecto a los indicadores que tenemos en los documentos de identidad, que al final son indicadores, ¿no? O sea, sirven para manejar la información de cierta manera, se podrían cambiar. O sea, en Argentina, por ejemplo, tienen eh, ay, no sé cómo se llama, pero Tienen puedes una ley de cambiar el identidad de DNI. género. Tienen una ley de identidad de género. Claro, pero la ley de identidad de género, lo que la posibilidad que les da a ellos es de reconocerse como quieran, no solamente femenino, masculino, sino, por ejemplo, esta doctora, esta abogada, mejor dicho, se reconoce como feminidad travesti, ¿no? Que es una identidad que escapa del binario y de muchas otras. Entonces, quería saber qué opinabas sobre eso, ¿no? Y si acá se podría cambiar los indicadores del registro. Sí, gracias, Pierre. Yo creo que esta mirada queer del derecho permite justamente pensar o imaginarnos los registros tradicionales de manera distinta. Eh, Hablando, por ejemplo, del caso argentino, la Ley de Identidad de Género Argentina, que va a cumplir 10 años, el matrimonio igualitario es un poquito más antiguo, que ya ha cumplido justo 10, pero la Ley de Identidad de Género está por ahí. Eh, Me acuerdo mucho que, yo sé que hay mucha gente que es así hiper fan de Judith Butler, ¿no? Y Butler Corazón y por aquí y por allá, ¿no? Bueno, lo primero es, perdón, voy a tirar un poquito de shade, ¿ya? Pero, o sea, Butler ha tenido muchas versiones, ¿no? Y recién como que en la cuarta edición de Cuerpos que Importan es que comienza a reconocer, por ejemplo, la identidad trans, ¿no? Cuando al principio elabora su propuesta teórica, la Butler era medio transfóbica, ¿no? Ya, bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar y ahora obviamente reconoce la identidad trans como parte de su construcción teórica. Y eso también, bueno, no es shade, pero creo que todos también estamos en este proceso de construcción de irnos dando cuenta de cosas, ¿no? Pero, ¿por qué tomo el dato de Judith Butler? Es porque Butler dijo, cuando salió la Ley de Identidad de Género Argentina, es que era estrictamente binaria, ¿no? Y claro, porque en ese momento, y hay que ser justos también, en el 2012, nadie se imaginaba que pudiésemos tener registros distintos al registro binario. Y no ha sido sino hasta el año antepasado que se dieron los primeros casos en donde personas fuera del binario masculino y femenino le comenzaron a pedir al registro de identificación en Argentina que reconozca otras formas de identificación fuera del binario o que inclusive ni siquiera exigieran que se colocase el dato sexogenérico en el documento, ¿no? Y eso obviamente nos ayuda a poder imaginarnos un mundo sin este dato, por lo menos de manera visible, ¿no? Y de hecho, lo que tú me mencionas me hace recordar a un teórico peruano que de repente ustedes han leído alguna vez, que es Giuseppe Campuzano, ¿no? Giuseppe Campuzano, en su trabajo del Museo Travesti del Perú, en el DNI que coloca Giuseppe, ¿no? Giuseppe coloca identidad travesti, ¿no? Y claro, esa propuesta, que era una propuesta disruptiva, artística, si quieren, cómo poco a poco ha comenzado a ingresar al mundo del derecho y legislaciones como la legislación argentina ahora están dando ese espacio. ¿Cómo creo que esto está pasando en el Perú? Muy lento,
pero estamos mucho mejor a como estábamos antes, ¿no? Para empezar, el Perú tiene un grave problema, no tiene ley de identidad de género, entonces todas las personas que quieran realizar algún cambio en su documento de identificación tienen que ir al Poder Judicial. Eso de por sí ya es una traba, porque la mayoría de los jueces y juezas en el país son transfóbicos, ¿no? Y algunos, digamos, abiertamente transfóbicos y otros que no se dan cuenta, ¿no? Con el tiempo se ha logrado que los temas de nombre ya no sean un problema para los jueces. Persona trans que quiera lograr el reconocimiento de su nombre va al Poder Judicial y puede obtener el reconocimiento de su nombre social como nombre legal. Y RENIEC no va a apelar. Pero RENIEC antes apelaba, pero ahora ya no apela. Pero ha sido también chamba de las colectivas feministas y LGBT que han buscado convencer a RENIEC de que eso no tenía que ser así. Pero RENIEC se hace pan con mango cuando después del nombre quieres pedir que te registren un cambio en el binario, o sea, de masculino a femenino, de femenino a masculino. RENIEC apela a todos esos procesos, ¿no? Hay un grupo de profesores, entre los que yo me incluyo, que desde hace tiempo estamos escribiendo o apoyando iniciativas para tratar de que RENIEC cambie esa posición. De hecho, hasta el Ministerio de Justicia ya ha dicho que RENIEC no debería de apelar esos casos, pero RENIEC igual apela. Pero así como nadie creía que algún día no iban a apelar nombre, yo estoy seguro que algún día dejarán de apelar los casos de sexo-género, ¿no? Ahora, si una persona no binaria se presentase a pedir un registro más allá del binario, creo que sería muy interesante ver cuál sería la reacción de los jueces, ¿no? De las juezas, ¿no? Porque ya, o sea, la mirada de los jueces es transfóbica, pero es binaria, es súper binaria, ¿no? Entonces, sería interesante mirar, pero yo creo que la persona que se plantee esa posibilidad tendría que ser consciente que los jueces es muy probable que le digan que no, o sea, que está yendo ese caso para perder, para ver si, yendo al sistema internacional, podría generar un precedente importante, ¿no? Pero si es una persona que en verdad no tiene interés y legítimamente además, de no ser como que un héroe, una heroína, un heroíne de la causa, yo le diría que va a ser muy tedioso, ¿no? Porque además hay un impacto psicológico muy fuerte cuando uno lleva estas cosas al espacio judicial, ¿no? Pero creo que el estar cerca a Argentina nos ayuda a soñar, ¿no? ¿Quién iba a pensar que se iba a dar una norma de cupo laboral trans para el sector público? Y se acaba de dar. Cuando yo, cuando yo era chibolo y estaba en la universidad, yo tenía profesores de familia que me decían a mí, matrimonio homosexual, ni siquiera la palabra no era matrimonio igualitario, ¿no? Matrimonio homosexual, ¿no? Y ahora, 20 años después, se habla de, o sea, el término ha cambiado, el derecho ha cambiado, ¿no? Así que yo sí pienso que el derecho da. Una mirada queer permite, si quieren, estirar los conceptos, o como dicen otros amigues, destruirlos y volverlos a construir de otra forma, ¿no? Muchas gracias por responder las inquietudes. Aquí hay Voy a varias. leer lo que están comentando. Em, Jorge Barrera nos dice, en el ámbito educativo se está implementando el enfoque de género en los colegios y muchos padres que están en contra señalan que tienen derecho a formar a sus hijos a su parecer y que eso iría en contra de sus creencias religiosas. ¿Qué tan cierto es que exista ese derecho? ¿Es cierto que ellos tienen la potestad de decidir qué tipo de educación relacionada a lo sexual reciben sus hijos? Bueno, Eh, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, las normas, en líneas generales, le dan el derecho a los padres de poder decidir a qué colegio mandan a sus hijos, de impartirle también una creencia religiosa a sus hijos. Lo que se reclama más bien no es tanto decir que los padres no tengan ese derecho, sino que en el ámbito educativo, la educación que se dé sea una educación laica, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que no tenga esta carga religiosa. O sea, los padres tienen derecho a ser religiosos. De hecho, o sea, mi derecho a tener una religión
no solamente implica un derecho a no tenerla, sino también a tener una religión y a no ser discriminado por eso. Aun cuando ese contenido religioso pueda tener cuestiones racistas, homofóbicas, transfóbicas. O sea, eso es parte, digamos, del fuero personal de cada uno, ¿no? Pero lo que no puede ocurrir es que en el ámbito de un servicio público como la educación, los contenidos sean contenidos transfóbicos, racistas, homofóbicos, etcétera. O sea, por eso a mí me parece tan importante que la universidad sea un espacio libre de racismo, de transfobia, de homofobia, porque si a mí me educaron de alguna manera a propósito del derecho que tienen mis padres a creer lo que ellos quieran, que la universidad o la escuela me permita a mí mirar la vida de una manera distinta y que yo a partir de eso también pueda tomar mis propias decisiones, ¿no? Pero sí es cierto que hay un conflicto fuerte respecto a lo que pueda ocurrir al interior del hogar, porque es verdad, es derecho de los padres, ¿no? Colocar a su hijo, a su hija, a su hija en el colegio que ellos quieran. Es derecho de los padres también transmitirle una formación religiosa con toda la carga que esa formación religiosa tenga, eh, pero el espacio educativo tiene que ser un espacio libre de discriminación, ¿no? Espacio público o espacio privado, o sea, perdón, educación pública o educación privada, ¿no? Y es ahí donde está la lucha. No es decirle al papá cómo tiene que educar a su hijo en su casa, sino que el espacio educativo, la escuela, la universidad, el instituto, sean un espacio que a esa persona le permitan tomar una decisión y que pueda contrastar lo que ha recibido en su casa y tomar sus propias decisiones de manera autónoma. Sí, tenemos una pregunta más de Yanina Sánchez. Nos dice, el caso Karen Mañuca, que está yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿podría cambiar esta situación o obligar a que haya ley de identidad de género? A ver, para quienes no conocen quién es Karen Mañuca fue un primer caso que llegó al Tribunal Constitucional, si mal no me equivoco, en el 2005, por allí. El caso Karen Mañuca es un caso muy particular. Karen Mañuca es una mujer trans que ganó un proceso judicial, o sea, hizo, digamos, lo que hacen las personas trans en el país para que se le reconozca su nombre, Karen. El tema es que bueno, para quienes no están familiarizados, cuando una persona gana un proceso judicial de reconocimiento de nombre, uno va con esa resolución a RENIEC y RENIEC modifica el dato en el DNI. Cuando a Karen gana nombre, Karen no litiga sexo-género. Cuando Karen gana el caso, va a RENIEC y por alguna situación que en los hechos no queda muy claro, también modifican el dato sexo genérico y colocan femenino. O sea, sin hacer el proceso, también le asignan, probablemente porque como el nombre era Karen, dijeron, oye, eran otras épocas. Bueno, lo cierto es que ella gana el proceso, pero también le colocan por nombre, pero además le colocan el dato sexogenérico femenino. Y luego Karen pierde el DNI. Entonces Karen va a pedir un duplicado a RENIEC y cuando le van a hacer el duplicado, se dan cuenta que hay una sentencia efectivamente que a Karen le da el derecho de nombre, pero no el dato de sexo-género. Pero además, RENIEC tenía una regla de que cuando se emitían duplicados, se emitía el duplicado con el dato más antiguo. Entonces el dato más antiguo no contenía el dato de la sentencia que era más reciente, sino el dato con el que Karen había nacido. Entonces RENIEC, con toda la frescura del mundo, le emite un DNI con el nombre anterior y además con el dato masculino. Entonces Karen inicia un proceso judicial y llega hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se lanza con unas cosas bien interesantes sobre la identidad, año 2005, ¿ah? La identidad, que sí, que las personas trans, que por aquí, por acá, y dice, pero la señora Karen Mañuca solamente ganó nombre. Entonces le ordena a RENIEC que le emita el nombre con Karen, pero que ya no le emita el documento con el dato femenino, que entre comillas, ella no había ganado judicialmente. Entonces, ese caso, Karen Mañuca lo ha llevado al sistema interamericano. Y claro, en el camino, entre el 2005 hasta ahora, han pasado un montón de cosas. Se ha cuirizado un montón el derecho y los derechos humanos.
Entonces ya se habla, o sea, para empezar, apareció la ley de identidad de género argentina, el concepto de identidad de género se ha asentado, más personas trans han reclamado nombre, sexo, género, la opinión consultiva 2417 ha aparecido. Entonces, si el caso de Karen sigue avanzando, podría sentar un precedente muy importante a propósito de que, como es un caso contra Perú además, que se le exija al Perú que las personas trans puedan tener por lo menos procedimientos más sencillos, no judiciales, para el reconocimiento del nombre y el sexo género, ¿no? Yo soy de los que cree que no es necesaria una ley de identidad de género para que se reconozcan los derechos de las personas trans, por lo menos a nivel de la identidad, en RENIEC. RENIEC cree que tiene que haber ley de identidad de género. Yo creo que no tiene que haber ley de identidad de género, que bastaría la opinión consultiva 2417 para que las personas trans vayan a RENIEC y exijan que se les reconozca el nombre, perdón, y el sexo género. RENIEC no piensa así. La Defensoría del Pueblo también piensa que la opinión consultiva es suficiente. El Ministerio de Justicia también piensa que es así. O sea, se han emitido pronunciamientos públicos diciendo que la opinión consultiva 2417 sería suficiente. RENIEC se ha cerrado. Bueno, acaban de elegir una nueva persona al frente de RENIEC y esa persona ha dicho que va a respetar los derechos de todas las personas. Las colectivas feministas y LGBT le han dicho, bueno, eso nos incluye a nosotras también. Y ojalá que RENIEC cambie su posición institucional, porque como les decía, RENIEC es la mala de la película, ¿no? Apela a todo, apela a todo. Y bueno, lo que ha dejado de apelar es nombre, para casos de personas trans, pero matrimonio igualitario, apela. Sexo, género, apela. ¿No? Me atrevería a pensar que si una persona no binaria o no binaria plantea un proceso de reconocimiento, va a apelar de todas maneras. Pero veremos cuál es la posición institucional con esta nueva persona al frente, ¿no? Buenas noches, Carlos, ¿se me escucha? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, te saluda Fidel Chaparro. Y quería comentarte, yo trabajo en un municipio, ¿ya? Soy asistente administrativo. Estoy en un registro civil, por coincidencia de la vida, ya 10 años. Soy una persona abiertamente gay en mi trabajo, por mí no me hago ningún problema, pero atiende heterosexuales para que se casen, ¿no? Bueno, me sucedió un caso muy particular, muy peculiar, me haciendo recordar de lo que estás comentando. Me tocó una contrayente, este, toda una mujer ella, con una identidad de género, expresión general muy diferente, ¿no? Se quería casar con un italiano extranjero. Entonces, me tocó atender a estos administrados, ¿no? Y veo una partida de nacimiento con rectificación judicial, ¿no? Ella originalmente nació masculino, como dice su partida, y con un nombre muy diferente al DNI que tenía ahora. Entonces me sorprendí bastante y todos mis compañeros de trabajo se sorprendieron bastante cómo tratar ese tema. Consultamos, como se debe de consultar al jefe inmediato, mi jefa de esa época, y ella nos dijo bien claramente, si ella ante la ley es mujer y tiene una ratificación judicial en su partida de nacimiento, que cambia su nombre y su sexo, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema en casarla como mujer. Entonces tuve el privilegio de poder atender de este expediente del inicio hasta el final. Y se casó ¿no? La chica trans se casó, ¿no? Con este italiano. Fue muy peculiar porque aparte ella era divorciada. Ya se había casado anteriormente con un peruano y se divorció. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ahora que tú estás hablando me hace recordar, ¿no? No sé si tú nos puedes mapear quizás este caso que te estoy comentando. Gracias. Gracias, Fidel, por contarnos de esa experiencia. En realidad, lo que les dijo RENIEC es correcto, ¿no? O sea, digamos, yo corregiría un poquito los términos, ¿no? Ella es una mujer, ¿no? Con o sin el reconocimiento judicial es una mujer. En el Perú, lamentablemente, las personas trans necesitan un reconocimiento judicial para que el derecho y la sociedad les reconozca como tales.
Si esa persona, por azares del destino, por estar bien asesorada, o lo que sea que haya tenido que pasar para lograr una sentencia positiva, no solamente de nombre, sino de sexo-género, qué bien por ella, porque claro, jurídicamente hablando, el Estado la reconoce como mujer, porque estamos hablando de lo que entiendo, Fidel, no solamente una persona que ha ganado un caso de nombre, sino también un caso de reconocimiento de sexo-género. Entonces, jurídicamente hablando, ya no hay discusión, pero la situación de ella no es la situación de la mayor parte de mujeres trans en el país. Las que han tenido la suerte o el dinero o el asesoramiento para ir a un tribunal y ganar nombre han ganado solo nombre, pero si se acercaran a la municipalidad y tú mirases, por ejemplo, que la partida tiene una rectificación, te darías cuenta que solamente está el nombre, pero no el sexo género. Entonces, para el derecho, su nombre sería femenino, pero su sexo género no. Entonces, si tú la casases, por ejemplo, si se quisiera casar con una mujer heterosexual o cis, el municipio podría decir que ese sería un matrimonio igualitario y que la ley peruana no permite hacer eso. Tú en el fondo has celebrado un matrimonio súper heterosexual. El único detalle es que esa persona, la otra mujer heterosexual que tenías ahí era una mujer trans, ¿no? Eh, pero lo que tú planteas es justamente una cuestión que es muy dura, ¿no? Cómo el reconocimiento de los afectos, por ejemplo, para muchas personas trans que son heterosexuales, está limitado por el tener que pasar por el Poder Judicial antes para que no solamente te reconozcan tu nombre, sino para que además te tengan que reconocer tu dato sexogenérico. Por eso quienes creemos en el matrimonio igualitario, creemos que todo sería más sencillo si el Código Civil se cambiase para colocar en lugar de hombre y mujer entre dos personas o entre dos contrayentes y listo. ¿Y por qué no pensar también en uniones más allá de lo tradicional? Finalmente, si hay afecto y consentimiento, ¿por qué no juntar a más de dos personas? Pero eso ya es parte de una discusión más queer que probablemente trascienda esta noche, ¿no? Bueno, ya no hay más preguntas. Creo que esas fueron las dudas. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que ya... ¿No? Ya, creo que eso fue todo. Más bien, muchas gracias, Carlos, la presentación, por el taller. Creo que ha sido bastante útil. Han aclarado conceptos básicos, ¿no? Que manejamos todo. Bueno, creo que quienes estamos en este ámbito manejamos constantemente. Dalia tiene una pregunta, dice si hay alguna colectiva que podamos seguir para asesorías legales. Sí, Ujú. sí, yo les puedo recomendar por lo menos dos organizaciones que asesoran diferentes casos para personas del colectivo LGBT. Una colectiva es Demus, que es una ONG feminista, pero transfeminista, que ha trabajado y trabaja desde hace muchos años con casos vinculados a diversidad y disidencia sexual, y también Promsex, que es otra organización que también trabaja con un enfoque transfeminista. Son espacios seguros y que tienen además un enfoque interdisciplinario que a mí me parece maravilloso. O sea, no solamente hay abogados como yo, hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, gente muy interesante que también acompaña estos procesos. Así que si tienen dudas, Demus y Promsex son espacios también muy seguros para el litigio. Y la Universidad Cayetano Heredia también tiene un consultorio legal. Donde hay abogados que están ahí involucrados, especialmente para casos de reconocimiento de identidad de personas trans. Ellos tienen un proyecto que se llama Únicos, pero la O la cambian por una X, sería Úniques, donde brindan asesoramiento también a personas trans. Pero yo diría, Demus, Promsex y el proyecto de la Cayetano son espacios donde pueden ir para recibir asesoría gratuita, pero además muy segura y profesional. Bueno, muchas gracias.
Gracias a todas, todos y todes. Gracias, Carlos, nuevamente. Están invitados a los próximos talleres, a los que, bueno, igual están sujetos a todo el programa, así que tienen que conectarse. El próximo tema es feminismos. Va a estar a cargo de Beatriz Ramírez. Ya estaremos posteando los datos de la facilitadora. Y la otra semana estará Mariel Tábara con salud sexual y mental. Esperamos que les haya gustado el taller. Si tienen algunas sugerencias para las próximas sesiones, igual hay una carpeta en el Drive en el que hemos compartido lo que nos envió Carlos. Es un libro el que también mencionó en su ponencia. Y estamos grabando las sesiones, así que al final del todo el programa las subiremos al canal para quienes no pudieron estar en todos los talleres, ¿no? Y puedan revisarlo luego. No sé si quieres agregar algo, Carlos. Palabras finales. Sí, algo muy chiquito. Agradecerles a todos por haberse quedado un sábado en la noche aquí a hablar de temas queer. Y que es muy importante que sigamos capacitándonos, aprendiendo, intercambiando saberes. Nosotros tenemos siempre la escalera bien cuesta arriba, así que hay que compartir y hay que animar también a quienes, digamos, a las versiones de nosotros de hace algunos años cuando vemos a compañeros que recién están comenzando, ¿no? Es una responsabilidad también ese acompañamiento. Gracias por permitirme estar aquí. Bueno, Brian, el equipo de versiones saben cómo contactarme si alguien necesita en algún momento mi ayuda o algo en lo que yo pueda ayudarles desde la universidad. La universidad presenta normalmente amicus, que son documentos jurídicos de apoyo a causas judiciales vinculadas a la diversidad. Entonces, si alguien necesita de eso, pues me puede contactar. Y yo encantado, como siempre, de que podamos seguir en contacto. Cuídense mucho y bueno, espero que nos podamos volver a ver físicamente en un salón de clase pronto y si nos vemos en la calle, pues saludarnos. Nos bajamos la mascarita y nos saludamos, pero estén seguros, por favor, ¿ok? Cuídense mucho. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Carlos, por favor, todavía no te Carlos, vayas. sí, No se vayan. de la No se foto. foto, dice. Queremos hacer una fotito A ver, de esta sesión. No sé si pueden encender sus cámaras quienes tengan. Si no, no hay problema. Para que podamos estar todos en la foto. Ahora sí cabemos todos. Y todas y todos. Con consentimiento, por favor. Ah, sí, sí. Si están de acuerdo también en salir en la foto. Si quieren aparecer con un pañuelo también, no hay problema. Yo sí me disculpo, Bueno, a la mi cuenta. cámara está mal lograda. Para la próxima semana me voy a comprar una cámara, mil disculpas. Bueno, igual está la foto. Estás presente. Bueno, a la cuenta de 3, a la cuenta del chis. 1, 2, 3. Listo. Gracias chicas, chicos, chiques. Gracias, Carlos. cuídense. Ya